La estrategia que quería comentaros hoy es una estrategia que a pocos traders que se están iniciando en Forex les he visto que utilicen. Es una estrategia de spread trading, pairs trading, estrategias market neutral, tiene muchos nombres. Pero vamos a tratar de ver en qué consisten estas estrategias y cómo se utilizan. Lo primero es que habéis visto el título de esta ponencia, que es spread entre pares de Forex. Bueno, pues no confundir este spread entre pares de Forex con el spread de la diferencia entre los precios de bid y ask, porque no es lo mismo. Podemos entender el spread como una horquilla de precios, una diferencia entre dos variables. Si estamos hablando de instrumentos financieros, esto es una diferencia entre precios. Pues en el caso que nos lleva, este spread es una diferencia entre dos precios, vamos a verlo después, de dos símbolos distintos. Pero también podríamos hablar de spread de una vela, informalmente, por supuesto, como la diferencia entre su máximo y su mínimo. Vamos a ver más conceptos muy informalmente, sin ver fórmulas matemáticas ni nada por el estilo, porque no es la finalidad de lo que hoy quería comentaros. ¿Qué son las regresiones lineales o linear regression? Pues es el fundamento en el que se basa la estrategia que vamos a ver hoy. Lo que sucede es que en los laboratorios de MQL4 que hemos estado viendo, no hemos hablado en ningún momento de estos conceptos, porque son conceptos un poco más avanzados. Para ver estos conceptos hay que saber las fórmulas matemáticas, cómo se calcula una regresión lineal, etcétera. Viendo este gráfico podemos ver que tenemos unas X y unas Y, o sea, una regresión lineal es una relación entre dos variables, entre estas X y estas Y. Vemos que pueden variar de una manera determinada, pero tienen cierto patrón. Esa regresión lineal trata de buscar el patrón entre estas variables y, bueno, en este caso, una regresión lineal es una línea, es la fórmula de una línea, y lo que dice las estrategias, la teoría de las estrategias que vamos a ver hoy, es que los instrumentos financieros tienen la tendencia de volver hacia esta línea. Entonces, tratamos de explotar esa inconsistencia del mercado. Esto es una inconsistencia del mercado, ¿vale? Algo que hemos detectado nosotros, que vemos que cuando estamos en un punto alto, ese es un punto inconsistente y vamos a tardar poco, relativamente poco, en volver a esa línea de regresión. Seguimos con más conceptos. Mean reversion o regresión a la media es algo parecido, que está suponiendo que volvemos a un valor muy parecido. Una línea, y aquí esto es una media de precios, y estas son las desviaciones que vemos con respecto a ese precio. Entonces, podemos explotar cuando estamos muy por encima de esa media o muy por debajo de esa media, porque sabemos que estadísticamente no tarda mucho tiempo en volver a esa línea media. Empezamos a entrar en materia, viendo lo que son las estrategias market neutral. Estas estrategias market neutral pretenden lo que os he comentado justo al principio, encontrar una estrategia que minimice riesgos y encuentre beneficios constantes, aunque sean pequeños, mediante hedging. El hedging, muchas veces se habla de hedging como estrategias que permiten abrir compras y ventas simultáneamente del mismo par. Realmente hedging lo que quiere decir es una estrategia de cobertura. Una estrategia de cobertura para disminuir riesgos con respecto a nuestra estrategia global. Y una de las maneras de conseguir esa cobertura es de ese modo, abriendo compra y venta simultáneamente del mismo instrumento financiero o muy parecido. Y os pongo un ejemplo que lo vais a entender mejor que hablando de pares de Forex.
No sé si conocéis las opciones, opciones sobre acciones, opciones sobre índices. Las opciones es otro instrumento financiero que se basa en un subyacente que son lo que tiene debajo, el instrumento financiero que tiene debajo, que es o el índice, o el IBEX 35, o el Nasdaq, el que sea, o las acciones, en caso de opciones sobre acciones. Pues una estrategia de cobertura sobre opciones sería comprar una opción y al mismo tiempo vender la acción, vender el subyacente. Si están suficientemente correlacionados y cumplen que hemos visto aquí, y cumplen estas condiciones que hemos visto aquí entre la opción y la acción, pues probablemente podamos conseguir un beneficio con una seguridad prácticamente del 100%. El siguiente concepto es el concepto de pairs trading, trading entre pares. Este es un tipo de estrategia market neutral. Bueno, se llaman market neutral, ¿vale? Porque en teoría, nuestra posición neta en el mercado es de cero. De cero. O sea, si estamos comprando, pongamos Apple, comprando $10.000 de Apple, de opciones en Apple, y vendiendo simultáneamente $10.000 de esas acciones, nuestra posición neta es de cero. En la teoría, pues no es así. La posición neta puede que sí, pero en la realidad, nuestro dinero contante, pues tenemos que esperar a la expiración para que se cumpla. Pero por eso se llama market neutral, porque la posición neta es cero, en teoría. Y las estrategias de pairs trading lo que buscan es exactamente esto. Son estrategias entre pares, entre dos. Si estamos hablando de Forex, pues podría ser euro-dólar, dólar-banco suizo, y esperamos que la relación entre estos dos pares retornen a su media. Ahora mismo os estoy diciendo cosas bastante teóricas, pero en cuanto veáis esto en la plataforma y los gráficos lo vais a entender mejor. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos en un mismo gráfico dibujado el símbolo euro-dólar y el símbolo dólar americano franco suizo. Bueno, esto es un artificio que hemos hecho con la plataforma de MetaTrader porque no tiene la misma escala estos dos pares, ¿vale? Lo que hemos hecho es únicamente adecuar la gráfica que nos da el americano franco suizo al gráfico donde tenemos el euro dólar. Y queda así. Pero bueno, fijaros de lo que estamos hablando. Parece un espejo. Están muy correlacionados. Hay momentos correlacionados negativamente, ¿vale? Porque mientras este baja, este está subiendo. Aquí se cortan y este sube y este baja, prácticamente como si fuera un espejo. Hay momentos en los que no lo cumple, por ejemplo aquí, este baja mucho y este no lo nota tanto. Bueno, pues estas inconsistencias son las que tratamos de explotar en la estrategia que os vamos a contar hoy. ¿En qué consisten estas estrategias? Bueno, pues como estos dos pares están correlacionados negativamente, o sea, aumentan o disminuyen en la misma cantidad y al mismo tiempo prácticamente. Bueno, pues nuestra posición neta no es que sería cero, pero bueno, imaginaros que es el mismo instrumento financiero, que es un Apple, que son acciones de Apple y opciones de Apple. Pues si compramos, o bueno, en este caso, si vendemos de este y vendemos también de este simultáneamente, nos da igual lo que haga el símbolo, nos da igual que vaya para abajo o que vaya para arriba después, porque lo que estamos esperando es que en un momento dado uno de los dos crezca más que el otro y que ese crecimiento sea el que nos está dando beneficios. Y si es el que nos está dando pérdidas, lo vemos después. Lo vemos al final. Con lo cual, lo que manejamos aquí es simultáneamente dos trades. Siempre dos trades, de dos pares.
Ahora la interpretación. Estos pares que hemos visto, euro-dólar y dólar-franco suizo, son típicamente pares que están fuertemente correlacionados de manera inversa. De manera inversa porque ya habéis visto que según baja uno, el otro sube. Podemos decir entonces que si compramos simultáneamente la misma cantidad de uno y de otro, nuestra posición neta, bueno, no es cero, porque realmente son símbolos distintos, pero tenemos altas posibilidades de que dentro de poco tiempo, porque retorna rápidamente a la media, porque están fuertemente correlacionados, podamos cerrar en positivo. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que hagamos esto, la compra en los dos al mismo tiempo y o venta en los dos al mismo tiempo. No vale compra y venta. Si hacemos compra y venta, estamos tomando una posición direccional. O sea, estamos apostando porque este bajará o porque este subirá. Si hiciéramos eso, si compráramos uno, perdonad, si vendiéramos este y compráramos este, entonces sí que tendríamos que tener cuidado si van en dirección contraria a lo que habíamos planeado, porque si van en dirección contraria, lo que vamos a tener es pérdidas en los dos, en vez de pérdidas en uno y ganancias en otro. Algo que quizás os hayáis dado cuenta ya es que en estas estrategias el spread, y ahora me refiero a spread, a la diferencia entre los precios de bid y ask, va en nuestra contra, porque tenemos abiertas dos posiciones de dos pares distintos y tenemos que tener en cuenta el spread de esos dos pares, que nos lo va a restar, vamos, en definitiva. Vemos aquí otra correlación que es de dólar, libra contra dólar y libra contra yen. Bueno, pues este spread, a ver, también parece que están algo correlacionados, ¿no? Porque por aquí se mueve de manera muy similar, pero aquí se separan bastante. La dirección general, pues es hacia abajo los dos, pero uno cae bastante más que el otro. Este de aquí es el libra yen. Como ya os he dicho, no son iguales las medidas de uno y de otro, pero este indicador, el indicador multi-instrument, lo adecúa al tamaño de la gráfica del primer par que hemos puesto, que es libra-dólar. Este indicador, el multi-instrument, lo podéis encontrar libremente por internet. Lo que pasa que es un indicador que le hemos hecho ciertas correcciones en los laboratorios, en las clases que tenemos de MQL4 en InvestInDev, porque tiene algunos fallos. Consume mucha CPU, entonces hay que hacer algunos trucos, ¿vale? El indicador que tenemos aquí, las gráficas que tenéis aquí, están todas con el indicador que hemos modificado nosotros. Y ahora pensemos un poco sobre ese gráfico que acabamos de ver. También están correlacionados esos dos pares, pero esa correlación, lo primero que es positiva. O sea, se mueven los dos en la misma dirección, pero pueden estar mucho tiempo descorrelacionados. Y además de poder estar mucho tiempo descorrelacionados, puede irse muy lejos uno con el resto del otro. O sea, el spread entre ambos puede ser muy alto y eso nos puede venir mal. Y después os enseño una gráfica donde veis lo mal que nos puede ir si elegimos mal los pares. Esta es una mala elección, o por lo menos una elección que tenemos que saber a lo que nos estamos enfrentando, que es a un par que está descorrelacionado mucho tiempo y con spread a veces muy alto. Esto, igual que nos beneficia, a veces nos puede perjudicar, porque si este spread es muy alto en algunas ocasiones, podemos aprovecharlo en nuestro beneficio también. En nuestro beneficio también porque igual que esperamos a que se cierre la posición cuando, yo qué sé, cuando tenemos ganados
unos dólares, unos pocos dólares, podemos esperar a que se descorrelacione mucho para ganar más. Pero es más peligroso este par que el que hemos visto primero. Y vemos una tercera relación entre los pares de euro-libra, euro-yen. Bueno, pues esto tiene una pinta rara, ¿no? Tiene una pinta rara porque por aquí parece que se mueven hacia arriba los dos. Llega un punto, todavía por aquí se mueven este hacia arriba, este también. Y aquí divergen por completo. Pues este es otro mal ejemplo de par para utilizar en este tipo de estrategias. Porque tiene correlación negativa, aunque no lo parezca. Puede parecer que se mueven a la par, pero la mayoría del tiempo están correlacionados negativamente. Pero claro, imaginaros la diferencia que podemos llegar a tener entre estos dos pares a lo largo del tiempo. Puede ser bastante grande. Es otro par con el que hay que tener cuidado también. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta con esta estrategia? Con esta estrategia debemos tener en cuenta, o por lo menos saber, o sea, puede que luego lo apliquemos, pero por lo menos saber que deberíamos tenerlo en cuenta. Que la posición del primer par sea más o menos de igual valor en la divisa de la cuenta que la posición del segundo par. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues tenemos aquí los pares euro-libra y euro-yen. Un lote de euro-libra no vale lo mismo que un lote de euro-yen. Puede que sea aproximado, pero no es lo mismo. Y lo mismo sucede con los otros dos, las otras dos correlaciones que hemos visto antes. No vale lo mismo un lote del primer par que un lote del segundo. Puede valer aproximado y esa aproximación nos puede valer. Por ejemplo, los pares de euro dólar y dólar americano franco suizo no valen lo mismo. Un lote de uno no vale lo mismo que el otro, pero valen parecido. O sea, digamos que si, yo qué sé, si un euro dólar vale un 1, por así decirlo, el otro vale 0,9 o 0,99. Entonces, esas diferencias las podemos asumir en ese caso. El siguiente punto que debemos tener en cuenta es que los pares se pueden mover a distinta velocidad. Se pueden mover uno más rápido que el otro, o también un número de pips muy distinto con respecto del otro. Y eso es algo que nos puede perjudicar porque no se nota en el indicador que acabamos de ver, porque en este segundo par no sabemos cuál es el número real de pips que se ha movido. Como está adecuado a la altura de este gráfico, no sabemos cuál es el número real de pips que se ha movido este segundo par. Entonces, esa es una posibilidad que deberíamos tener en cuenta. ¿Con qué rapidez se ha movido uno con respecto del otro? ¿Y de qué manera tenemos esta variable en cuenta? Bueno, pues podríamos decidir, en caso de que uno de los pares se mueva mucho más rápido, sea mucho más volátil que el otro, en asignarle un lotaje menor para que el otro compense esa lentitud con respecto a ese par. Podríamos, es una de las posibilidades. Y la última cosa a tener en cuenta, antes os he dicho que podemos tener un hedge. Un hedge estoy llamando a este conjunto de dos órdenes, ¿vale? Lo podemos tener en pérdidas durante determinado tiempo. Y eso es que la correlación que hemos tomado, correlación o descorrelación, porque bueno, podemos tomar una operación en cualquiera de los dos momentos. Estén correlacionados o estén descorrelacionados. Depende de la estrategia. Hay muchas estrategias distintas. Pues puede que estemos mucho tiempo con el conjunto de esas dos operaciones en pérdidas. Y digamos, bueno, ¿y esto cuándo va a entrar en ganancias? Porque estadísticamente entra en ganancias. ¿Pero cuándo? Bueno, pues podemos forzar que se acelere ese momento aumentando el lotaje de la posición ganadora.
¿vale? Si hemos visto, por ejemplo, que hemos abierto un hedge del primer caso, de euro dólar, dólar americano franco suizo, y vemos que llevamos más de 4 horas, 4 horas o 4 días, depende de a cuánto tiempo estemos tomando estas operaciones y nuestros objetivos. Luego os voy a poner un ejemplo y veréis que se puede hacer a corto plazo o a largo plazo o a muy largo plazo. Pues la cuestión es que puedes elegir reequilibrar la operación dando más lotaje a aquella operación que va ganando o que tiene más visos de salir ganadora. ¿En cuánta cantidad? Bueno, queda en la libertad del que está haciendo la estrategia, pero lo suyo, si estás haciendo igual lotaje para los dos, en caso de euro dólar, dólar americano franco suizo, se puede hacer de igual lotaje las dos operaciones, pues lo suyo es hacerlo de igual lotaje. No tienes que hacer un cálculo del número de pips que lleva ganados uno y... No, no tienes que hacerlo. Bueno, os he explicado en qué consiste esta estrategia y seguramente tengáis un montón de dudas, un montón de preguntas, porque estas estrategias son primero difíciles de explicar. La he explicado en muy poco tiempo. Hay libros enteros que hablan sobre una sola de estas estrategias. Entonces esto solo es una pequeña introducción y no pretendo que simplemente con lo que aquí os he contado empecéis a utilizarlo directamente. Probadlo, estudiad. Después, cuando terminemos todas estas transparencias, veréis una serie de enlaces con más información, donde podéis seguir informándoos si queréis. Y bueno, nosotros en los cursos que estamos dando, vemos este tipo de análisis y lo vemos a nivel de programación. Si vosotros quisierais hacerlo de otro modo, podríamos evaluarlo. Lo que sucede es que esto es arbitraje estadístico y la manera más eficiente de hacerlo es mediante robots. O sea, que hay que programar. Tal y como os lo cuento aquí, podéis hacerlo de manera manual. Se puede hacer de manera manual. Lo que pasa es que si lo hacéis de manera manual, en vez de hacerlo tal y como lo he hecho yo en la estrategia que después os voy a mostrar en gráficas de 1 minuto, pues deberéis hacerlo en gráficas más grandes, de 4 horas, de un día o de lo que sea, y con objetivos más grandes para no estar delante de la pantalla todo el día. Y además hay que estar bien sincronizado, no dejarse operaciones abiertas solas, no, que no se te desperdiguen por ahí las operaciones, porque entonces la estrategia se te va al garete. En caso de que quisierais estas estrategias, nosotros no vendemos estrategias ni tampoco vendemos los indicadores. Ofrecemos la formación, al menos de momento. Puede que en un futuro nos planteemos venderlo directamente, pero de momento lo que vendemos es la formación para aquel que quiera aprender. Y en nuestros cursos hemos visto este indicador del multi-instrument y hemos visto esta estrategia que ahora mismo vamos a mostrar. Bueno, las estrategias market neutral y arbitraje estadístico son estrategias que en teoría nunca fallan. En teoría. Todos los hedges que tú abras van a tardar más o van a tardar menos, pero van a acabar en beneficios. Van a ser beneficios pequeños, pero van a ser con riesgos medidos, porque si lo estás haciendo con pares que están altamente correlacionados, que han estado siempre altamente correlacionados, como euro-dólar, dólar americano franco suizo, que siempre tiene una correlación muy alta, quizás el 90%, las probabilidades de que se descorrelacionen pues son pocas. Veo una pregunta interesante.
Bueno, lo dejo para luego, ¿vale? Para no entretenerme. Luego os contesto, perdonad que lo deje para luego. Vale, pero ¿qué es lo que sucede? Pues que no todo es tan bonito. Hay momentos en los que sí, que tenemos un par correlacionado, pero se descorrelaciona fuertemente. Hay movimientos fuertes en el mercado y tal y como he leído en algún libro, y seguramente vosotros también lo habéis leído en algún libro, el mercado puede mantenerse irracional más tiempo de lo que tú o de tu bolsillo, de lo que llega a tu bolsillo. Eso quiere decir que están muy bien los indicadores. El mercado puede estar sobrecomprado o sobrevendido durante mucho tiempo. De hecho, bueno, pues eso ha sido lo que ha pasado con el mercado hipotecario aquí en España. Durante mucho tiempo todo el mundo sabía que las hipotecas estaban exageradamente altas. Hipotecario inmobiliario, perdonad. Pero todos funcionaban bien con eso. Y muchos se han arruinado. Bueno, pues lo mismo pasa con el mercado. Tú puedes tener un RSI que te está indicando que el mercado está sobrecomprado y decir, es el momento de entrar. Pero es que se puede mantener sobrecomprado días, semanas. Con estas estrategias lo mismo. La posibilidad es mucho menor que con los indicadores de RSI porque las correlaciones están ahí, hay tablas, después os digo en MyFXBook, por ejemplo, donde podéis ver esas correlaciones, cómo funcionan. También hay otras páginas donde se pueden consultar las correlaciones entre pares. Entonces, si algo ha funcionado durante mucho tiempo, pues es bastante probable que en el futuro cercano siga funcionando. Pero nada nos dice que mañana esto tenga un salto tremendo, se descorrelacionen y además que sea para siempre. Podría pasar. También tenemos que tener cuidado con lo que elegimos. O sea, las estrategias market neutral, el pace trading, pues tiene que ser entre pares que cumplan ciertas características, tal y como os he comentado, que estén correlacionados positiva o negativamente y que lo estén de manera constante para que esa regresión a la media funcione sin demasiados altibajos y cada poco tiempo. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues esto es una cuenta de MyFXBook que la podéis consultar si queréis. Es pública, es una cuenta de pruebas. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues empezamos a funcionar por aquí con el único hedge que más correlación tiene, que es el del euro-dólar, dólar americano franco suizo. Y aquí dijimos, vamos a añadirle más hedges. Y añadí los segundos pares que habéis visto. Libra-dólar, libra-yen. Y euro-yen, euro-libra. Y además los puse con un lotaje de 1 en vez de 0.1. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que sí, unas operaciones las cerró, pero en uno de esos movimientos tremendos que tiene la libra dólar contra la libra yen, nos fuimos en una cuenta de $5.000. Esto por suerte es demo, era únicamente prueba de concepto para mostrar cómo pueden ir las cosas mal y cómo no hay que hacer las cosas. Nos fuimos a una margin call y se nos cerró la posición. Esto no ha sido la estrategia, esto ha sido el broker, ¿vale? Pues este tipo de cosas son las que hay que evitar. ¿Dónde podéis buscar más información? Pues en todos estos sitios. En Wikipedia, lo que pasa es que estos sitios están en inglés, también hay información en español, pero suele ser mejor los contenidos en inglés, más completos y más certeros. También comento que esta presentación en PowerPoint la podéis ver en SlideShare, aquí, ¿vale? Aquí, voy a ampliarlo un poquito. Esa es la página de SlideShare. Si buscáis por slideshare.net/investingdev podréis ver las presentaciones que hemos ido subiendo. Tampoco hay muchas, creo que hay 2 o 3.
Y ahí lo podéis consultar, todo lo que hemos estado viendo en esta presentación. Esta es la página de MyFXBook que os comentaba, donde podéis consultar la correlación entre pares. Vale, bueno, pues aquí tenéis un montón de pares y cómo están relacionados. Dólar australiano, dólar canadiense, evidentemente al 100%. Fijaros que tiene una correlación positiva del 85% con el dólar australiano, dólar neozelandés. Negativa con euro, dólar australiano, etcétera. Aquí podéis consultarlo. Se actualiza, pues no sé, cada segundo. Se actualiza bastante dinámicamente. Esto lo que está comprobando es para periodos de un día. Lo podemos poner para 5 minutos, 15 minutos, etcétera. Además, podéis informaros, evidentemente, con nosotros. Todavía no hemos terminado, de hecho, no hemos hecho nada más que empezar con estas estrategias. Hemos programado la primera y vamos a seguir haciéndolo. Podéis consultar en la página de MyFXBook, si buscáis por Investing Dev, tenéis aquí todos nuestros laboratorios que hemos hecho públicos. El Lab Hedge 3 es el que acabáis de ver, que tuvo ese margin call. Y el Lab Hedge 4 es el que acabamos de abrir. Hemos puesto los mismos pares que antes. Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Para que lo veáis, para que veáis cómo ha funcionado esto en el pasado. Estas estrategias están hechas con... O sea, lo que está funcionando es un Expert Advisor, ¿vale? El Expert Advisor que hemos desarrollado en las clases de MQL 4. Si nos vamos aquí a análisis personalizado, podemos decirle que se analice por número mágico. Lo que tenemos hecho en este Expert Advisor es un EA multiestrategia, ¿vale? O sea, tenemos que ese EA lo que hace es tener estrategias dentro. Dependiendo de qué correlación sea, hace una cosa u otra. Entra comprando, entra vendiendo, etcétera. Pues vamos a ver qué tal han funcionado las órdenes con el Magic 1994. Bueno, pues esas órdenes, de esto no os fiéis porque esto no consigue quitarlo. Eso es el flotante que han generado las otras órdenes. O sea, no quita las órdenes abiertas. Solo habría que contar el histórico. Y lo que vemos es que esta estrategia tiene un más 3,51% con un drawdown del 3,67%, que este drawdown también es un poco fiable, porque si lo ponemos en beneficio, los beneficios, o sea, las pérdidas que nos da son en dinero flotante. No son órdenes cerradas, sino el flotante máximo que hemos llegado a tener son menos $190. Las perdedoras, las que más perdieron, bueno, ya no recuerdo cuáles fueron, las de Magic 18 quizás. Sí, estas fueron. Estas fueron las de Libra dólar, Libra yen. Bueno, aquí está para que hagáis los estudios que vosotros queráis. Y si queréis ver el que tenemos abierto ahora mismo, el que todavía sigue funcionando, es este, Lab Hedge 4. Lo llamamos Lab, que evidentemente es un laboratorio. Estamos checando cuáles son los mejores sets que funcionan con esta estrategia. Como son cuentas demo, podemos hacer esto las veces que queramos. Y esto es como se ve en la plataforma de MetaTrader. ¿Vale? Estos son gráficas de un minuto, la gráfica de euro-dólar. Por aquí tenemos el indicador de multi-instrument, que únicamente hemos añadido a la plataforma y le hemos dicho cuál es el símbolo que queremos que nos dibujes.
Le hemos dicho dólar americano franco suizo, vale. Y nos lo dibuja de esta manera. Lo que sucede, claro, esto visualmente, y creo que la pregunta que me habéis hecho iba un poco por ahí. Una de las preguntas que habéis hecho iba por ahí, que estudiarlo de forma gráfica, pues es difícil. Sí, es difícil. Porque no se ve claramente, sobre todo cuando lo tenemos, cuando la correlación es negativa, como en este caso, de euro-dólar, dólar americano, franco suizo, no se ve claramente cuándo esa correlación ha dejado de, o sea, cuando el movimiento de uno no se corresponde con el movimiento del otro. Es complicado. El indicador multi-instrument también podríamos utilizarlo si quisiéramos para abrir posiciones direccionales. De hecho, esa era una de las estrategias iniciales de nuestro EA. Pusimos que una de las subestrategias, por así decirlo, abriera posiciones direccionales en el cruce. O sea, en este momento, en el momento del cruce, pusimos que abriera compra del primer par y venta del segundo par. Y en el momento en el que se producía el cierre de ese cruce, cerrábamos la operación. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues que vimos que esa estrategia no era ganadora. Un punto flaco de este tipo de estrategias es que MetaTrader 4 no permite hacer backtesting de estas estrategias, como imagino que ya sabéis. Entonces, claro, hemos tenido que hacer todas estas pruebas en backtesting, en forward testing, o sea, en una cuenta demo. De ahí que tengamos tantas cuentas subidas a MyFXBook del estilo Lab, etcétera. Voy a pasar a leer dudas, ¿vale? Vamos a ver. Preguntaba Manuel hace ya un rato, ¿qué ventajas tiene el hedging? Si no ganas y no pierdes, en Forex el hedging como tal, o sea, compra y venta simultáneamente al mismo tiempo del mismo par, pongamos que abres compra y venta simultáneamente de euro-dólar, no es que no ganes o pierdas, es que pierdes, porque el spread va en contra. Lo que estamos tratando aquí es la cobertura, el hedging, pero entre pares distintos, aprovechando esa inconsistencia del mercado que se basa en que los pares que se descorrelacionan, que históricamente han estado correlacionados siempre y temporalmente se descorrelacionan, van a volver a estar correlacionados. Es lo que os comentaba del principio de la regresión lineal. José Antonio Sarriá comenta, no se puede estudiar la correlación entre pares de otra manera que no sea de forma gráfica, por ejemplo, con una tabla con valores que saque un índice que cuantifique el grado de correlación. Posiblemente esto ha quedado en parte solucionado, en parte respondido ya con lo de MyFXBook que habéis visto. Habéis visto que ahí están esos índices de correlación que se van actualizando creo que cada pocos segundos. Evidentemente hay muchas fórmulas, hay varias maneras de calcular la correlación entre pares de Forex, distintas fórmulas matemáticas, pero no lo podía tratar aquí por falta de tiempo y bueno, por exceder el tema que estábamos tratando. Hacerlo gráficamente era la forma más rápida que tenía de tratar este tema, que es bastante complicado de por sí, como imagino habéis podido ver. Manuel preguntaba de nuevo las ventajas del hedging. Norberto Schneider pregunta, pero en el cruce puede rebotar. Claro. De hecho, lo que sucede es que esa, como ya os he comentado, era una de las primeras estrategias, la estrategia direccional. Nosotros no estamos jugando con estas estrategias de market neutral con movimientos direccionales. O sea, nos da igual que el precio del euro dólar vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, porque estamos teniendo en cuenta que si el euro dólar va hacia arriba, el dólar franco suizo va hacia abajo. Y con lo que estamos jugando es con que en algún momento van a ir a distinta velocidad.
O sea, uno va a ganar más que el otro. Y ese momento, el momento en el que uno gana más que el otro pierde, es el momento en el que cerramos el hedge, la estrategia. Podéis probarlo manualmente, pero vais a tener que tener mucha paciencia. Juan Lavado pregunta, ¿puedes decir cómo se pueden poner las dos divisas en el mismo gráfico? Juan, puedes buscar en Google el indicador multi-instrument porque lo podéis encontrar libremente en internet, en la página de mql4.com. Ahora bien, aviso, ese indicador lo hemos tenido que modificar porque generaba problemas. Alto uso de CPU, por ejemplo, dejaba el terminal de MetaTrader colgado. El indicador que hemos usado aquí, que estoy usando yo ahora mismo, es un indicador que hemos modificado nosotros en los cursos de MQL4. Hay otras maneras, aparte de este indicador, de poner los dos gráficos, o sea, dos símbolos en el mismo gráfico. Lo he visto en algún foro, son programas, pero la verdad es que no le he prestado mucha atención, no lo recuerdo, puedes buscarlo. Por esa misma pregunta, si lo pones en Google, seguramente encontrarás bastantes posibilidades. Norberto Schneider pregunta después, ¿habría que entrar cuando la correlación tiene una gran amplitud? Con este tipo de estrategias puedes hacer varias cosas. Hay varios modos de actuar. Puedes entrar cuando están altamente correlacionados y esperando a que se descorrelacionen, o al revés, cuando están descorrelacionados y esperando a que se correlacionen. Imagino que ya había quedado respondido porque lo he ido comentando. J. Páez pregunta, ¿dónde entras en la operación si lo hicieras manualmente colocas SL? No están pensadas estas estrategias para poner SL, para poner stop loss, porque las vamos a cerrar tan rápido como veamos que tenemos X dinero. Tan rápido como veamos que el conjunto de operaciones tiene, yo qué sé, $1 o $10, las cerramos. Sergio García pregunta si no he creado ningún robot para noticias. No lo hemos hecho todavía. Lo tenemos pendiente. José Antonio Sarriá. Ok, gracias. Vale. J. Páez pregunta, ¿dónde entras en la operación? Ah, vale, está repetida. A ver. José Antonio Sarriá pregunta después en que si en nuestras formaciones enseñamos a programar cualquier estrategia testeada o estáis especializados en correlaciones. El curso que estamos dando ahora mismo es un curso de MQL4. Bueno, de hecho, ahora mismo, este mes de diciembre hemos descansado. En el mes de noviembre y desde septiembre, o sea, 3 meses, hemos estado en un curso de MQL4 inicial, partiendo de conocimientos cero. Ese curso tiene su segunda convocatoria en el mes de enero y también tenemos disponible en la página web las grabaciones y los contenidos del primer curso a un precio ligeramente inferior. Y no vemos solo correlaciones, o sea, vemos programación MQL4, pero tampoco únicamente programación MQL4. Vemos cómo hacer análisis técnico, cómo hacer análisis cuantitativo, que lo que hemos visto hoy es análisis cuantitativo, y de hecho, para hacer análisis cuantitativo prácticamente en un 100% hay que saber programar, porque no se puede hacer análisis cuantitativo o casi nada. Saber programar se podría hacer quizás con Excel o con macros y con cosas de esas, pero es más complicado. Es lo que enseñamos. Y os decía, en enero empezamos MQL4 inicial, la segunda convocatoria, y también continuamos con MQL4 intermedio. Y vamos a seguir viendo este tipo de Expert Advisors, análisis cuantitativo, en fin, no vamos a ver solo programación MQL4. Vamos a enseñar cómo hacer estrategias un poco más avanzadas que las que se ven por ahí. Joaquín Agudo pregunta, ¿entonces los spreads son mejores en operativa que el trading direccional? Bueno, es que
prácticamente totalmente opuesto al trading direccional. Y lo has descrito tú muy bien. No sé si lo he dicho yo, trading direccional, pero es así como se llama, trading direccional. Y estos son estrategias market neutral. Mm, no, no es que sean mejores. Los objetivos son pequeños. O sea, no, el margen de beneficio es estrecho, pero es que también el riesgo. Entonces, son estrategias muy usadas, este tipo de estrategias. De hecho, hay bastantes estrategias de high frequency trading, de trading de alta frecuencia, que utilizan este tipo de operaciones. Lo que pasa es que no para Forex, sino para opciones, tal y como antes os he comentado, esto lo utilizan mucho. No es que sea mejor, simplemente cuando tienes una cesta de una estrategia, de estrategias, disminuye el riesgo total mediante este tipo de estrategias que tienes riesgo medido previamente. J. Páez comenta si puedo hacer un ejercicio real. Bueno, el ejercicio real es complicado porque podría abrir una compra, pero no la venta, porque tengo que esperar a que entren en ganancias. Lo que sucede es que, mira, esto es una de las pruebas. Esto es una de las pruebas que llevo corriendo, pero de una cuenta ya abandonada. Entonces, no sé si tengo aquí el script de cierre de todas. No, no lo tengo. El ejercicio real, y esto lo minimizo para que no os despiste, sería únicamente cuando veamos movimientos distintos. Aquí vemos un movimiento en el segundo par que no se corresponde con el primero. Entonces, cuando veamos este movimiento distinto, entramos en la posición que queramos. Entramos en compra en los dos. Aquí estamos en euro dólar y voy a comprar 0.1. Nos vamos a este también y hacemos lo mismo. Compramos. Ups. Perdonad. He puesto 0.1, ¿verdad? Vale. Y ahora lo único que tengo que hacer es esas operaciones que acabo de abrir, vigilarlas. A ver. No me ha abierto la segunda, ¿verdad? Ahora sí. Vale, pues estas operaciones que tengo aquí, vigilarlas. Digamos que he detectado un punto en el que estos pares se han movido distinto. Vale, pues estoy esperando a que vuelvan a moverse igual. Desde que abro las operaciones, estas operaciones están con algo en negativo por el spread, debido al spread. Tenemos que superar ese spread y aparte que se siga moviendo el par que tiene ganancias, que se siga moviendo en beneficios para darnos ganancias y cerrar el conjunto en positivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que no puedo esperar a que termine, evidentemente, pero esto lo podéis hacer vosotros. Lo único que debéis hacer es encontrar esto mismo. Esta estrategia, bueno, lo estamos haciendo un poco de cualquier manera. Las estrategias de market neutral no se hacen así, vamos, no se hacen gráficamente, sino que se hacen con programas casi siempre. O si no, mediante la página de MyFXBook que he visto, mirando cuál es la correlación, veis que esa correlación baja de X, si es del 90%, mirar a ver cuándo baja del 85% y en ese momento entrar y esperar a que el conjunto de las dos operaciones cierre en positivo. Vale, pues he llegado a la última pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta más que queráis hacer. Y perdonad por no poder completar la demo, pero es que, bueno, ahora es esperar. Eso es lo complicado de esta estrategia en manual, que hay que esperar y esperar hasta que esta estrategia de ganancias. Gonzalo Silva pregunta, ¿siempre realizar la misma operación? Esto es, o compra o venta en los dos pares. Sí, exacto. O compra o venta en los dos pares. Puedes decidir, o sea, puedes
una decisión direccional. Si ves que es más posible que el euro dólar vaya hacia arriba, puedes decir, vale, pues voy a abrirme compra en los dos para tener compra en euro dólar. O si ves más posible que sea el dólar americano franco suizo el que suba hacia arriba, dices, vale, pues lo que voy a abrir es venta en los dos. Cuidado, porque esto es al revés, ¿vale? O sea, como la correlación es negativa, hay que hacer la operación con el segundo par. Los time frame influyen. Bueno, si lo estáis mirando, por ejemplo, desde la página de MyFXBook, y en la página de MyFXBook, en la sección de spreads, de correlaciones, perdón, tienes una opción que es el time frame. Entonces, este time frame te dice lo correlacionados que han estado en ese time frame. ¿Vale? No es lo mismo una correlación del 90% en 5 minutos, de hecho no tiene nada que ver que una correlación del 90% en 4 horas. A eso me refiero con los time frames, sí que influyen. Y es lo mismo verlo desde la página, bueno, no es lo mismo porque esto es más gráfico pero menos práctico, por así decirlo. Se puede añadir esto en gráficas de 4 horas y realizar este tipo de operaciones cuando detectamos ese cambio en los precios en ese time frame, en el time frame de 4 horas. O también podríamos hacerlo mediante las gráficas de MyFXBook de la correlación. Gonzalo Silva, preferiblemente en qué sesión, londinense, americana o en su cruce. Es indistinto. Lo que pasa es que en este tipo de operaciones, y sobre todo si estáis en time frame bajos, influye mucho el spread. Por lo tanto, si estamos con un euro dólar, por ejemplo, pues quizás sea mejor la sesión londinense. Si estamos con los asiáticos, pues quizás con la sesión asiática. ¿Vale? Por aquí tenemos las operaciones, ya podéis ver que se están moviendo de manera distinta, ¿vale? Uno va perdiendo menos que el otro, a pesar de que han partido prácticamente de las mismas pérdidas.